Nuevamente les doy la bienvenida a nuestros video devocionales. Ya llegamos al día número 33 y estamos empezando con el libro de Éxodo ahora y comenzamos con la vida de Moisés también. El versículo central o el verso donde vamos a estar basando nuestro estudio de este devocional está en Éxodo 3, versículo 12. Dice, y él dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que yo soy el que te he enviado será esta. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Claramente en este pasaje que nosotros acabamos de ver, vemos que Dios está hablando con Moisés y le está revelando claramente cuál era el propósito o el plan de Dios desde antes de que naciera, que Dios había establecido para la vida de Moisés. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? De eso vamos a tratar en este video devocional. Y lo que vamos a entender es esto, es que Dios tiene un plan para todos nosotros. Pero el plan de Dios no solamente incluye el que nosotros hagamos algo, que Dios quiere que hagamos algo, sino que Dios a través de ese plan o del propósito que tiene para nuestras vidas, Él usa ese plan para cambiarnos a nosotros y que podamos reflejar lo que Él es realmente en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama a cumplir su propósito para nuestras vidas, Él primero está interesado en tratar primero con nosotros antes de que Él pueda hacer algo a través de nosotros. Para Dios es más importante lo que Él hace en nosotros que lo que Él hará a través de nosotros. Y primero Dios necesita hacer su obra en nosotros para que pueda hacer algo siempre a través de nosotros. En otras palabras, antes de que primero Dios use tu vida, Él primero va a tratar con tu carácter, tus valores, tus, tus, ah, tus principios de la vida, principios de los cuales tú basas todo lo que tú haces. Entonces, cuando Dios haya cambiado muchas de esas cosas, Él te empezará a usar para su gloria y su propósito se cumplirá en tu vida. Solamente hasta entonces estarás listo para que se cumpla el propósito de Dios. Por eso muchas veces las personas escuchan el llamado de Dios en una etapa de su vida y pueden pasar meses o años para que se cumpla el mismo. Es que Dios, antes de usarnos, Él quiere transformarnos, Él quiere cambiarnos y Él quiere poner en nosotros los elementos que son necesarios para que se cumpla su plan maestro que tiene para nosotros. En la historia de este pasaje que leímos del capítulo del 1 hasta el 3 del libro de Éxodo, las lecturas de hoy, vemos cómo Dios le mostró su gloria a través de varios milagros a Moisés. Y Moisés obedece el llamado y dice, ok, voy a ir a Egipto, voy a enfrentar a Faraón. Sobre todo el milagro de la zarza ardiente, cuando Dios le revela, Dios le habla, Dios lo llama, Dios confirma su llamado y le muestra para qué Dios le había dado la existencia. Pero ahí en esa experiencia, aunque fue una experiencia sobrenatural, realmente fue el comienzo de una jornada o el comienzo de un proceso en la vida de Moisés. Ahí solo comenzó lo que Dios iba a hacer y realmente la obra de Dios no terminó en la vida de Moisés, ni siquiera cuando sacó el pueblo de Egipto, pero vemos Dios obrando etapa por etapa y en cada cosa o conflicto o situación que enfrentaba Moisés, no solamente Dios le daba la solución o Dios lo usaba, pero usaba las circunstancias para trabajar en la vida de Moisés. Y así es Dios con nosotros, exactamente. Dios no ha cambiado con nosotros, sigue haciendo exactamente lo mismo. Dios tiene un plan para nosotros y eso lo vemos también en la vida de Moisés, como desde antes de su nacimiento, aunque ya tenía muchas cosas en su contra, o sea, Faraón dio la orden de que lo mataran a todos los niños, pero Dios lo guardó. Divinamente, Dios no permitió ni que lo mataran, ni cuando se fue en el río, se ahogara un animal o algo, lo comiera o lo matara. Lo vemos también como Dios lo dirigió. Dios dirigió la corriente del agua para que supuestamente por casualidad llegara donde estaba la hija de Faraón, que era la única que podía salvarle la vida. En todo esto vemos Dios guiando, dirigiendo, aún en el peligro de la muerte, ahí estaba Dios dirigiendo y protegiendo, porque Dios tenía un plan para su vida. Y esta es una verdad importante, que mientras nosotros no cumplamos el plan que Dios tiene para nosotros, no nos podemos morir, porque Dios tiene algo para nosotros, a menos de que renunciemos a ese plan.
Vemos también cómo Dios no solamente lo guió, lo guardó a través de su vida, pero cómo Dios lo cambia. Por ejemplo, hay dos historias que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, cuando Moisés ya estaba grande de edad y que creció en la casa de Faraón, recibió la educación de los egipcios, recibió entrenamiento como soldado, como político. O sea, él recibió una educación para gobernar, para imponer su autoridad. Los egipcios veían a la familia real como dioses, como personas diferentes. Y yo creo que eso entró en el corazón de Moisés, aunque él tenía entendimiento o sentía en su corazón el llamamiento de Dios. Y en Éxodo 2, versículo del 11 al 12 dice, y aconteció en aquellos días, crecido ya Moisés, salió donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí vemos el carácter del guerrero, del hombre que lo hago a mi manera, lo hago a la fuerza y se lleva a cabo nomás porque yo digo. Y yo creo que esto nos muestra que él no estaba listo, aunque ya era un hombre de 40 años, para que se cumpliera el propósito de eso en su vida. Dios usó el que lo fueran a perseguir por causa de este crimen que cometió. Y por 40 años se dedicó allá en un lugar escondido, desértico, a cuidar ovejas, pero todo eso era parte del plan de Dios. Y dice la palabra del Señor así, y el sacerdote Madián, ahora estoy en el versículo 16 y 17, y el sacerdote, capítulo 2, y el sacerdote Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar el agua y llenaron las pilas para beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió y les dio a beber. Aquí nuevamente vemos a Moisés con ese mismo sentir de que él no podía ver que se hicieran injusticias con los débiles. Las defendió, pasó 40 años hasta que a la edad de 80 Dios lo vuelve a confrontar, le vuelve a recordar y le vuelve a hablar de cuál era el plan original, cuál era el propósito que Dios tenía para su vida. Moisés decía, no puedo, Señor, es imposible, no sé hablar. Y nos vemos a un hombre transformado, quizás quebrantado por el desierto, pero era el momento correcto, porque ahora ya no iba a ser el hombre orgulloso, pero era el hombre que ahora había aprendido a depender en Dios. Iba a aprender a depender en Dios porque ahora se veía insuficiente. Quiero terminar haciendo unas preguntas. Quiero hacerte unas preguntas a través de este video devocional. Número 1, ¿tú sabes cuál es el propósito o el plan de Dios para tu vida? ¿Qué características de tu personalidad están alineadas con lo que tú crees que es el plan de Dios para tu vida? Porque a lo mejor tú piensas que es uno, pero ni tu personalidad ni tu manera de ser están en línea con lo que tú crees. Y es bien importante, Dios nos creó y nos dio los talentos, las habilidades, el temperamento, el carácter que están apropiados para el llamamiento que Dios puso para nuestra vida. Como lo vimos en Moisés, él tenía un sentir de que no podía ver la injusticia, no podía ver a los débiles sufrir, y eso era parte del llamamiento de Dios en su vida. ¿En qué etapa estás en el cumplimiento de Dios, el plan de Dios para tu vida? ¿Estás en Egipto? ¿Estás en el desierto? ¿O ya estás camino a cumplir el propósito de Dios? Lo más importante es que tú le pidas a Dios, de acuerdo a la historia que hemos leído en este día, que cambie tu corazón, cambie tu mente y que te ayude a que estés preparado para que Él pueda usarte ahora a ti, porque ya ha trabajado primero en tu vida, tu carácter, tu persona, como lo vimos en la vida de Moisés. Mi deseo en este día número 33, es que tú le permitas a Dios que Él trabaje en tu vida. Bendiciones.